Muy buenos días, estimados alumnos y alumnas. Espero que tengan un excelente día, que hayan tenido un excelente fin de semana. Comenzamos una nueva semana de trabajo. Bueno, en el área del lenguaje, ustedes ya comenzaron ayer. Y continuamos con esta unidad que es el género dramático. Vamos a repasar algunas cosas y vamos a ver otros contenidos que tienen que ver con los tipos de mundos literarios, que si bien es un contenido que generalmente lo vemos en la narrativa, se puede aplicar para los distintos géneros literarios que muestran una historia. El objetivo para esta clase va a ser conocer los tipos de mundos presentes en creaciones literarias. Antes de seguir, me gustaría que nos detuviéramos un momento, porque hemos estado hablando de varios elementos y características del género dramático. Me gustaría que volviéramos a lo más esencial, que ustedes ya deben saberlo, por supuesto, muchos de ustedes lo incluyeron en sus infografías referidas al género dramático. Básicamente una definición bastante general, pero que me gustaría detener y reflexionar en torno a ella. Dice, el género dramático es aquel que representa algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Me gustaría hacer hincapié en aquello que dice que representa algún episodio o conflicto de los seres humanos. El pensar por qué es tan importante, por qué ha sido tan importante el drama y el teatro a través de la historia, por qué es un tipo de arte que perdura hasta hoy, por qué obras literarias como las tragedias griegas clásicas o comedias, ya sea de Molière o comedias romanas, eh, siguen hasta el día de hoy. Algunos elementos del teatro clásico todavía sigue vigente, muchos elementos siguen vigentes. Es muy importante este género por eso, porque representa conflictos, emociones humanas, vivencias humanas que es importante para todas las personas por medio de ese arte reflejarnos de alguna manera. Ahora vamos a ver distintos tipos de mundos que les permiten a los dramaturgos y a los directores teatrales eh, mostrar facetas de la vida humana, cuestionar ciertos aspectos de la vida humana para que las personas reflexionen, por supuesto, y también se entretengan, claramente. Vamos a pasar a ver estos tipos de mundo. Los tipos de mundo que vamos a ver hoy día son cinco en particular. El primero de estos es el mundo realista, que es el más sencillo de encontrar dentro del género dramático. La mayoría de las obras corresponden a este tipo de mundo. Básicamente representa el mundo tal y cual lo conocemos, de acuerdo a sus leyes, principios y límites de la realidad. Utiliza para eso la técnica de la descripción, describe de manera muy detallada los espacios y los ambientes. Y se basa en algún momento y espacio determinado, tiempo y espacio determinado, en alguna época y en algún país en particular para dar ese efecto de realismo, ¿verdad? Se enfoca en describir detalles de la época, ambiente, vestuarios, etcétera. Tenemos por otro lado el mundo mítico, que básicamente se asocia a los mitos. Son relatos de hechos fabulosos en los cuales se propone el origen del mundo, de una cultura o de un fenómeno de la naturaleza. Sus personajes son dioses, semidioses, héroes o antihéroes. Por lo tanto, los hechos sobrenaturales se generan gracias a sus poderes. Es a la vez maravilloso porque se dan toda esta serie de elementos fuera de nuestra realidad, pero son entendidos como parte natural de ese mundo. Tenemos el mundo onírico asociado a los sueños, que es un mundo confuso, que genera sensación de extrañeza en el lector y que sin embargo representa una forma de ver la realidad, ya que se muestra el interior o el subconsciente de las personas. Tiene que ver más bien con la soledad, con problemas existenciales, con la angustia que se produce en las personas, alejándolo de la realidad material y volviendo a un estado más bien como de ensoñación. Tenemos el mundo maravilloso, que básicamente son mundos ficticios que tienen una cotidianidad propia, tienen leyes propias y principios propios. Para eso podemos tomar en cuenta eh,
El Señor de los Anillos, todos estos relatos con hadas, gnomos, brujos, y que dentro de su mundo todo aquello es natural para ellos. Se caracteriza por la presencia, como ya les decía, hadas, duendes, brujas, ogros, dragones, elfos, entre otros. Y por último, de los tipos de mundos que vamos a ver hoy, está el mundo de la ciencia ficción, que básicamente está construido como una proyección hacia el futuro del mundo cotidiano y de los desarrollos posibles, lo que podría pasar dado el desarrollo científico en un futuro. Generalmente se ambienta en un futuro hipotético, devastado por la guerra o la tecnología. Eso vendría a entrar dentro de la categoría de mundos distópicos, viajes en el tiempo o espaciales, invasiones extraterrestres, etcétera. Es muy común en la ciencia ficción que estas proyecciones hacia el futuro sean negativas. ¿Por qué será esto? Habría que cuestionárselo y los invito a ustedes a reflexionar por qué esa obsesión de los creadores, de las personas que crean obras literarias o de cine, en pensar en el futuro de una manera bastante apocalíptica, producto de la ciencia. Creo que la historia puede darnos algunas respuestas a eso, pero la voy a dejar planteada esa pregunta y me gustaría que luego la respondieran y ahí podemos tener unos puntos respecto a eso. Ahora comenzaremos con ejemplificaciones para la explicación de estos tipos de mundos. En primer lugar nombramos el mundo realista y aquí vamos a leer la primera parte de una adaptación al teatro de la obra El Lazarillo de Tormes. Dice así la información que nos entrega el hablante básico. Acuérdense que el hablante básico era esa voz que estaba presente en las acotaciones, que eran todos estos elementos, y anótenlo bien esto, recuérdenlo, ustedes ya deben tenerlo anotado, pero vuelvan a anotarlo, remárquenlo. eh, las acotaciones, que eran todos estos elementos que nos ayudaban para poder llevar a representación la obra. Aquí tenemos, dice, la acción transcurre en la España del siglo XVI, y ahí nombra a los personajes Lázaro, su madre, los amos del Lazarillo, y ahí los enumera. Como ven, son solamente personajes que pueden existir en la realidad, personajes que serían personas promedio en esta época a la cual se refiere. Y aquí, para poner énfasis y ojo en esto, cuando ustedes tengan que reconocer un tipo de mundo realista, aquí entrega la información España siglo XVI, y ahí estamos hablando de un tiempo específico, una época específica y un lugar específico. Por lo tanto, su descripción corresponde a un mundo realista. Otro de los tipos de mundo que han sido comunes principalmente en el teatro clásico es el mundo mítico. Básicamente las primeras tragedias griegas representaban mitos. En este caso aquí les comparto la historia de Prometeo, el mito de Prometeo, que es este dios que creó a los hombres y les entregó el fuego en contra de los deseos de Zeus. Perdón, sonó extraño eso. En contra de las órdenes de Zeus, este dios les entregó a los hombres el fuego, dándoles poder de esa manera. Aquí tenemos también la introducción donde nos presenta a los personajes para que nos demos cuenta del tipo de personajes que aparecen. Dice, personajes fuerza y violencia son criados de Zeus, o sea, aparece Zeus, Zeus es un dios, por lo tanto ya pasa a ser un mundo mítico. Hefesto, dios del fuego, otro dios, Prometeo, hijo de la diosa Temis, Océano, divinidad, Io, hija de Inaco, Hermes, mensajero de los dioses. Como lo ven, son específicamente personajes sacados de la mitología. Es un mito llevado a escena, por lo tanto el mundo es mítico. Si hay héroes, semihéroes, habla de los comienzos del tiempo, la obra va a corresponder a un mundo mítico. Acá tenemos un tipo de mundo que es poco común dentro del género dramático, que tiende a ser más bien realista. Bueno, también hemos encontrado de otro tipo, pero
es menos común este tipo de mundos. Aquí le presento un extracto de una obra llamada Los Invasores, una obra chilena de un autor llamado Egon Wolf. Esta obra es del 63 y básicamente su argumento es que una familia de clase alta, los Meyer, un día en su casa irrumpen una serie de personas, digamos, en situación de calle, vagabundos, llegan a su casa a invaden todo este espacio en el cual ellos viven, no necesariamente de manera violenta, atacándolos, pero sí buscando compartir los privilegios que estas personas tienen. ¿Por qué lo señalo como un mundo onírico? Porque toda esta situación de estos invasores que llegan a la casa de este personaje que es Peter Meyer, el que aparece con una pistola acá, toda esta situación que se produce es un sueño. Perdón que haga spoiler, pero para poder darles a entender el significado de la obra, porque es un mundo onírico, tengo que contarles el final. Todo lo que ocurre al final es un sueño y les arruiné la obra, perdón. Eh, todo es un sueño, por lo tanto, lo que se manifiesta en esta obra son aquellas incertidumbres, esos miedos que tiene esta persona, Peter Meyer, ese miedo de perder sus privilegios, su riqueza, y miedo a que los recursos de alguna manera deje de tener esta hegemonía tan grande económica y haya una repartición, digamos, más justa y él deje de tener tanto y otras personas tengan más. A eso es lo que apunta esta obra. También podemos encontrar mundos maravillosos en las obras dramáticas. Esto es poco común, bastante poco común, pero aquí les tengo un ejemplo. No sé si les llama la atención la imagen que aparece ahí. No sé si reconocen de algún lado o si están leyendo el texto mientras yo les hablo, van a darse cuenta de algunos lugares comunes que deben conocerlo. Básicamente, el pequeño extracto que puse a un costado de la imagen es de una obra teatral, de una obra dramática de Harry Potter. Básicamente, el universo Harry Potter también contiene una obra de este género. Y la obra en sí presenta un mundo maravilloso donde hay magos, donde hay elfos, donde hay una serie de criaturas de un mundo mágico, ¿verdad? Y que dentro de ese mundo, dentro del mundo de la magia, todo esto es normal para ellos, por lo tanto es un mundo maravilloso. Aquí tenemos este extracto donde dice, nos damos por avisados y se bebe la poción de un trago. No sabe a pescado, él dijo Delphi. Empieza a transformarse, le duele. De hecho sabe bastante bien. Duele, pero suelta un fuerte eructo. Retiro lo dicho, tiene un ligero, vuelve a eructar, se convierte en Hermione, un fortísimo regusto a pescado. Silencio, dice la acotación. Como se dan cuenta, este tipo de sucesos que ocurren, que hacen pócimas, que hacen hechizos, es parte de un mundo maravilloso, porque para ellos es normal, para los personajes. Continuemos. Por último, tenemos el mundo de ciencia ficción. ¿Por qué lo incluí este mundo de ciencia ficción? Porque si bien es muy poco común en, en los géneros dramáticos, en el teatro, sí existen experiencias de este tipo. Y aquí les compartí un pequeño extracto de una obra eh, llamada Carminilla de Mayakovsky, un escritor ruso que vivió en la primera mitad del siglo XX. De hecho, fue parte de la Unión Soviética. Acá les comparto un extracto. Esta obra, básicamente, su argumento es el siguiente. Una persona desde los años 20 se casa con su mujer, deja el Partido Comunista y al poco tiempo en un accidente queda congelado y luego es revivido 50 años en el pasado.
Por lo tanto, ahí despierta en el futuro, tiene experiencias propias de una aproximación hacia el futuro, ¿verdad? Es como un viaje al futuro. Al final él despierta en un tiempo que no es el suyo, con otras condiciones, una sociedad supuestamente utópica, con un desarrollo tecnológico bastante importante. Por lo tanto, su argumento es específicamente de ciencia ficción. Aquí les comparto este extracto que dice: ya salió aquello, como dijo usted. Bulla, sí, 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 bulla. La sociedad le brinda la oportunidad de manifestar todos sus sentimientos para facilitar al máximo la descongelación de este sujeto afectado por 50 anabióticos. Sí, sí, sí. Su presencia aquí es muy, muy importante. Me alegro de que la hallaran y de que viniera. Él, ese es él. ¿Y usted? Era ella. Dígame, por favor. ¿Tenía suaves las pestañas? Lo digo en caso de deterioro por rápida descongelación. Como ven, ahí está hablando de que a una persona la habían descongelado, al protagonista, ¿verdad? Aquí él le está hablando a la ex esposa de esta persona. Continuemos. Ahora les voy a compartir un link para que ustedes puedan ingresar, un link de YouTube donde aparecen otros ejemplos de tipos de mundo, porque no, por un asunto de tiempo no puedo incluir tanto material. Aquí en este video de YouTube pueden encontrar ejemplos en el cine de tipos de mundos, porque no es exclusivo de la literatura, sino de todo relato, también el cine, dentro de esto. Ahora les comparto este mapa conceptual con una mirada general de lo que es el género dramático y todos sus elementos y características. Si bien no hemos visto todo esto, dado la contingencia, dado que comenzamos con esta modalidad online y eso de alguna manera hizo necesario que algunas cosas no nos metiéramos en algunos temas. Sí, se los comparto y hagamos un breve repaso de algunas cosas que sí hemos visto. Recuerden que hablamos del género dramático y que en su historia había comenzado en Grecia en las ceremonias de culto a Dionisio. Eh, Básicamente lo que hace es representar episodios y conflictos de la vida humana, como muchos de ustedes incluyeron en su trabajo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Básicamente tiene una estructura interna formada por un planteamiento de un conflicto, un desarrollo donde se alcanza este momento de máxima tensión que es el clímax y un desenlace donde se resuelve esta tensión. Aspectos formales, esto está dividido en su estructura externa en actos, cuadros y escenas. Recuerden que hablamos de los actos como las unidades mayores equivalentes a un capítulo de una novela. Los cuadros que son cuando hay un cambio de escenografía. La escenografía, el cuadro tiene que ver con la escenografía y las escenas tienen que ver con la entrada o salida de personajes. De estas expresiones, de este lenguaje dramático, hablamos del diálogo y del monólogo y de la parte. El off no lo señalamos. El diálogo, recuerden que en la forma básica, el monólogo es cuando un personaje habla consigo mismo, eh, habla de alguna manera solo, por decirlo, frente al público, y el aparte es cuando un personaje le habla al público y los otros personajes fingen o realmente no están escuchando lo que dice. Es parte de esta magia y de esta ficción que hay en la obra dramática. Eh, los textos secundarios, básicamente, cómo se componía un texto dramático con la acción de los personajes, ¿verdad? Y básicamente para la representación teatral hay personajes principales y secundarios, hay escenografía, vimos también subgéneros como la tragedia, la comedia, el drama y la tragicomedia. El autosacramental no lo nombramos, pero sí teníamos estas cuatro formas. Eso, Eso es un repaso bastante general, no es el repaso porque mañana también vamos a ver estos aspectos y vamos a verlo de una manera más práctica, pero es de alguna manera
un repaso general. Ahora, para cerrar nuestra clase, les voy a dejar una pregunta abierta, una actividad de reflexión, con la cual pueden ganar 2 décimas para su próxima evaluación. Por supuesto, esto es opcional, no es que todos tengan que hacerlo obligatoriamente, pero sí me gustaría que lo contestaran y así también ganamos todos. Básicamente, como hoy estábamos viendo los tipos de mundo, uno de ellos fue el mundo de la ciencia ficción. Y la pregunta es básicamente esta: ¿por qué creen ustedes que es tan común que se presenten mundos distópicos en este género? Que habíamos dicho que eran un mundo distópico, eran generalmente futuros hipotéticos devastados por guerras o por tecnología. Eso es, que lo pueden encontrar en novelas como en 1984, Un Mundo Feliz, en películas como Matrix, Terminator, Blade Runner, entre otras. Quiero que reflexionen sobre eso y me envíen sus respuestas. Y a partir de eso se sumarán estas décimas. Les dejo este desafío abierto y terminamos con esto. Les deseo una muy buena tarde y continuaremos mañana repasando algunos aspectos del género dramático. Que tengan un excelente día.